Bueno, realmente la elección de una placa depende del sistema de impresión y por ende pues los materiales a trabajar. Normalmente esto debe ser guiado por el proveedor de la placa, ¿sí? Pues para garantizar efectivamente que las condiciones de lo que se está mencionando, tecnología de impresión, materiales, tintas, pues sí tengan una compatibilidad. Entonces, esta elección no puede ser aleatoria. Uno no podría sugerir una placa simplemente, mire, a usted le funciona esta placa porque es para empaques flexibles o porque es para corrugado, entre otros, sino hacer la prueba. Claramente, pues las empresas ya tienen sectorizado eso, pero en la medida que yo perfile, pues, garantizo, digamos, que la placa pues sea la elección adecuada para el tipo de sistema y las condiciones del sistema que se está empleando. Realmente, eh, si hay una asistencia, no debería suponer un error, pero cuando es una decisión como a posteriori y que no depende necesariamente del acompañamiento del proveedor o de quien le ofrece el servicio de placas, porque muchas compañías no tienen su proceso interno. El error más común es que toman una placa basado en un criterio general y pues la condición de placa no logra permitir obtener el resultado para el cual está diseñada, pues garantizar la durabilidad y sacar el potencial pues de la necesidad que se tiene. Entonces lo que sucede es que muchas veces se toma una placa aleatoria porque por ahí dice o en una etiqueta dice que es para tal sistema de impresión y lo que hago es que empiezo a forzar mis condiciones de proceso, pues, afectando obviamente los costos, la calidad y la durabilidad del producto, pues, en este caso de la placa. Las placas elastoméricas están diseñadas para nosotros no definimos métricas y creo que nadie las define, pero son para uso y reuso, ¿sí? Pues si no, digamos que sería un sistema costoso y básicamente la impresión flexográfica a través de placas elastoméricas busca es que sea un sistema de impresión competitivo versus otros sistemas como el rotograbado. Entonces, ¿de qué depende poder darle reuso a una placa? Yo puedo coger una placa nueva, perfilarla, imprimir un trabajo de 5.000 metros y ya mi placa ser descartada. Entonces lo importante es tener un control de calidad riguroso, pues que se ajuste efectivamente al perfil de la placa y que garantice las condiciones de impresión. Normalmente las compañías establecen unos límites de metros, algunas compañías, para no entrar como en ese círculo de revisión, 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 que me parece lo más natural. Entonces, determinan un kilometraje, por decirlo de alguna manera. Cada 50.000 metros, cada 100.000 metros, cada medio millón de metros, descarto mis placas y no las reuso. Entonces, en ese orden de ideas, no hay, la recomendación es simplemente tener un control de calidad riguroso y se miden tres factores: el relieve, el piso y la dureza de la placa. De ahí transversalmente está pues el almacenamiento, el lavado y demás. No hay como un parámetro, como lo mencionaba en el punto anterior. Nosotros podemos, pues una compañía puede simplemente definir a través de sus protocolos si la placa es apta o no para usar, tanto nueva como usada, porque no quiere decir que una placa que se procese nueva, pues no pueda tener afectaciones. Entonces, normalmente las compañías dentro de sus procesos y sus sistemas de gestión establecen unos criterios. Las marcas sugieren también unos criterios de validación y garantizar que el sistema esté siempre validado, pues es la clave para que la placa se pueda usar repetidas ocasiones, sea nueva o sea pues ya procesada. Claro, claro. Digamos que a nivel de impresión, los materiales más complejos, complejos no, más delicados, por decirlo de alguna manera, pues es el cartón, el papel corrugado, los papeles que no son estucados y plásticos como el polietileno, el CAPS y otros materiales que son abrasivos y tienen alta tendencia como a la microfisura. Entonces las placas sufren más
cuando se trabaja este tipo de materiales, pero el principio sigue siendo el mismo. Por ejemplo, yo imprimí, no sé, 10.000 metros de un polietileno, que es un material que es más abrasivo. Entonces la placa puede tener un desgaste, pero estar buena y eventualmente pasar a un BOPP perlado, que es un material demasiado delicado, y lograr un resultado de impresión óptimo. Entonces, en ese sentido, todo vuelve como al punto de control de calidad, y es algo en lo que se falla mucho. Pues las placas en el imaginario se ha pensado que funcionan, aguantan, las pisas, las enrollas, las tiras y no pasa nada. Y realmente, pues primero es un activo que, aunque es competitivo, es caro. Y segundo, no es eso. Si no haces un correcto ciclo de almacenamiento, de limpieza, de cuidado del producto, pues básicamente tú te vas a dar cuenta que no te funciona cuando está en máquina, y los costos pues se disparan porque las horas en máquina son un poco más caras que la misma placa. Entonces, sí se puede usar, y la mejor forma es la gestión de calidad del producto. Sí, sí, hay más que reciclar, es hacer cierre de ciclo. Por las condiciones de las placas elastoméricas es muy difícil hablar de reciclabilidad, pero sí de cierre de ciclo y disposición. Entonces, no, pues varias empresas, nosotros particularmente estamos trabajando en ese frente hace 2 años, con un desarrollo que va muy lento porque hay que articular a toda la industria prácticamente. O sea, nosotros proveemos un producto, el convertidor lo transforma también para realizar pues, la impresión de sus empaques, y tiene unas políticas de gestión ambiental. Entonces, han habido varias situaciones. Ya hay un desarrollo donde se hace una recuperación de estos materiales postproducción, cuando son descartados, y se llevan a un gestor ambiental que los transforma. Entonces hay una molienda, se hace pues unos gránulos del material, y con esto se puede hacer tapetes, ladrillos, pisos para parques, entre otras cosas. Nosotros tenemos una prueba piloto que está en curso actualmente, pero el reto más grande ha sido que el transformador pues necesita darle una salida financiera a esto. Entonces, la venta del producto final todavía no tiene como el punto de equilibrio para que sea más aplicable, y desafortunadamente pues ahí se genera un bloqueo. Pero si hay varias propuestas, se sigue trabajando en ello, y pues, el objetivo es poderle dar un cierre de ciclo adecuado a este producto. No hay muchos horizontes en ese sentido. Desafortunadamente, digamos que en laboratorio se han probado materiales de otro origen que no sean derivados del petróleo, pero no se logra tener la estabilidad dimensional que necesita una placa para garantizar un resultado impreso. En temas de sostenibilidad y en temas, digamos, que impacten de una manera más adecuada al medio ambiente, casi que el trabajo está detrás. O sea, en la adecuación de plantas más eficientes ambientalmente, con recircularidad de agua, uso más apropiado pues, de los sistemas de manufactura. Y digamos que cada compañía, nosotros tenemos unos objetivos muy claros al 2030, 2040 y 2050, pero ya a nivel de las placas todavía no hay un horizonte muy claro, porque no se logra esa dimensión que se necesita, y desafortunadamente pues los clientes no están dispuestos en la mayoría de casos a sacrificar calidad. A lo mejor sí podría surgir un producto que se imprima y sea biodegradable en cierto nivel o en cierta etapa de la producción, pero pues si no te da el resultado de calidad que necesitas, es descartado. Entonces, ningún fabricante tiene una ruta en ese sentido. Realmente lo que se hace es tratar de compensar los derivados del petróleo por productos un poco más sostenibles, pero al final sigue siendo pues un producto altamente que no es biodegradable. Bueno, ventajas todas, y tal vez me atrevería a decir que la ruta pues, que está marcando el camino va a ser más digital. De hecho, pues ya hay unos estudios muy establecidos hacia dónde la impresión flexográfica va a migrar
más hacia la impresión digital por todos estos temas que hemos mencionado, sobre todo de sostenibilidad. Si se maneja, digamos que las máquinas cuando son híbridas, pues si se tratan de manera adecuada, se pueden tener empaques más diferenciales, porque yo puedo hacer impresión de diferentes tipos de técnicas que normalmente por sí solas en flexografía no son posibles, ¿cierto? Entonces puedo tener estándares de impresión mucho más altos y acercarlos pues como a límites que antes no se exploran, porque pues la flexografía dentro de sus posibilidades también tiene unas restricciones. Pero eso tiene también como un contra y es que, claro, una máquina actualmente híbridas, básicamente esto lo venimos conversando desde el 2018, son máquinas todavía que son muy costosas y eventualmente hay máquinas que se pueden adaptar en una o dos estaciones y también tiene un impacto alto. Entonces al final eh, tenés una cantidad de oportunidades de diferenciales, pero todo estará como en ver si eso es trasladable o no. Entonces, es como la gran diferencia. Pues los retos y desafíos, yo creo que es un poco lo mismo desde el punto de vista de que la máquina sea adaptable, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sacándolo un poquito de contexto. Ahora hay unas tecnologías para grabado de placas que mejoran el grabado significativamente, pero entonces para adaptar una máquina, no sé, anterior al 2020, tienes que hacer una inversión de $150,000 y la máquina nueva te vale aproximadamente $280,000. Entonces, ¿qué te conviene más? ¿Comprar otra máquina o hacer una adaptación, cierto? Aquí pasa un poco lo mismo porque seguramente hay unos prerequisitos para ver hasta dónde es alcanzable o no adecuar una máquina. Entonces los costos serían demasiado altos. O sea, yo creo que el reto técnico es más que sea adecuable y pues que los costos derivados no sean superiores. Entonces, en ese sentido, pues al final termina siendo como más interesante poder tratar de tener una máquina ya desarrollada con esta tecnología. Mucho. Al final, digamos que el cliente final es el que hay que trasladarle el gasto, ¿sí? O la inversión. Por ejemplo, pues las empresas, y Colombia vive mucho eso, les representa mucho reto de hacer la inversión tecnológica porque pues, la partida de inversión es alta. Una máquina de impresión flexo promedio de banda media puede valer $800,000, hasta $4 millones y tal vez más, tal vez menos. Entonces, cuando hay estos costos asociados en máquinas con tecnologías superiores, por llamarlo así, mezclando o hablando pues de esta combinación de digital y flexo, el empaque termina siendo más costoso. De hecho, cuando compras empaques que son hechos digitalmente, pues valen un poco más porque pueden reducir el número de empaques que te entregan. Entonces es una relación, pero el impacto fuerte es el costo, pero pues la relación también lo puede sopesar, porque un pyme normalmente no tiene o no le da como para decir que saca una tonelada de un producto a nivel de empaque, que pueden ser fácilmente 50,000, 100,000 bolsas, y le convendría más sacar 1,000 o 2,000. Entonces tal vez le vale un poco más, pero compensa con no tener un inventario que no puede manejar aún. Pero básicamente el traslado es en el costo pues, del empaque. Bueno, digamos que las tecnologías de placa ya están muy desarrolladas, casi que los trabajos fuertes que se están haciendo ahora son, obviamente hay mejoras y siempre está la búsqueda pues de materiales, de estructura, de tipo de aplicaciones que permitan ganar ciertos aspectos pues a nivel de proceso de impresión, pero ya están como muy en el techo. Entonces, no es tanto hablar de placas premium, sino de un proceso que me permita tener una placa pues con todas las tecnologías que puede ofrecer hoy algunas compañías. Entonces, por poner un ejemplo, realmente el costo
entre comillas, no es la placa, sino toda la tecnología que hay para procesarla. Entonces, esto puede retornar, este análisis puede retornar, dependiendo de la organización, muy rápidamente, 6 meses, un año, pero básicamente las inversiones, como lo dije ahora, están en esa parte. Entonces usted compra pues la nueva tecnología de grabado, las nuevas familias de tramas, el nuevo sistema de procesamiento, pero la placa sigue siendo la misma y el costo se mantiene. Las mejoras que se hacen en función de las tecnologías transversales que salen, pues rara vez impactan mucho a la placa. Efectivamente, por ejemplo, ahora nosotros hablamos de procesamiento con luz LED, antes era con banco de lámparas, sigue habiendo los dos, y hay placas diseñadas para banco de lámparas y para luz LED. Normalmente para luz LED vale un poco más, pero la diferencia no termina siendo tan alta versus lo que implica la inversión que hay detrás. Entonces, a nivel de duración, de reducción de mermas, seguimos siendo igual porque los parámetros de estas tecnologías son los mismos en cuanto a tamaños y pues los cambios vienen de esa parte que mencioné. Entonces, pues calcular el retorno es relativamente fácil y es rápido. Pues yo siempre he sido como un abanderado de que hay que apostarle a la tecnología, pero con la prudencia que esta representa, ¿cierto? Entonces, más que no ser rentable, es determinar si para mi proceso yo necesito una placa que tenga unas condiciones específicas que me pueden valer X o una placa que me vale Y, siendo un poco menos, y me da la condición de impresión que yo tengo. Entonces, si en función del cliente está poder internamente su proceso para gestionar la placa, pues tener tecnología le favorece por la misma comunicación que genera con otros transversales. Pero cuando no, y depende de un tercero, pues es como determinar qué es lo que voy a hacer. Entonces, a veces para imprimir cartón corrugado, pues no hay tanta exigencia. Si ustedes miran, muchas veces los empaques son más bien, pues, las cajas son una tinta, dos tintas planas, que esto ha ido cambiando, pero no hay una exigencia de impresión alta. Entonces yo podría decir que puedo usar una placa con menos tecnología detrás de ella como tramas, o la misma placa como dureza, acabado, y pues compensar un poco el costo. O si voy a pasar a un material como un polietileno, un plástico que tiene una trilaminación que sí me exige harta gráfica, pues básicamente uno cuando hace el análisis de perfil de placa, pues puede determinar qué tipo de tecnologías aplico y bajar o no la rentabilidad, pues para que no sea más costoso. Bueno, pues yo creo que en medio de toda la comunicación hemos hablado un poco de ello, pero básicamente siempre hay una búsqueda constante de mejora. Nosotros hemos explorado muchos caminos, placas con tecnología procesadas por agua, bueno, actualmente procesamiento térmico que elimina pues el uso de químicos, pero tenemos un poco como ajustándonos a todas las necesidades, pero yo creo que todo apunta a tener unas placas más resistentes, a tener placas que sean pues con tecnología de procesamiento más sostenible y que se ajuste también un poco a las tendencias de las tecnologías posteriores, porque la placa es uno más en la cadena. Recuerden que acá converge pues las máquinas de impresión, la tinta, las cintas, el operador, los materiales. Entonces, en la medida también de esas dinámicas, pues se va trabajando en desarrollos, pero definitivamente la bandera es la sostenibilidad, más allá de lo que representa una placa por lo que es el producto, pues nosotros trabajamos muy fuerte en esa línea. Entonces, buscando materiales, mejorando la eficiencia productiva, pues entendiendo que hay un punto donde con los materiales no hay mucho más que hacer por ahora, pero sí, se sigue trabajando, pues investigando y viendo opciones de poder desarrollar unas placas que sean más sostenibles, tanto desde la manufactura como desde el producto mismo.